Sí, Muy buenas tardes, profesor. buenas tardes, Cristian. Bonet. Vamos a esperar que ingresen los demás compañeros, Cris. Listo, profesor, tranquilo. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, señor Daniel Lugo. Por favor, encienda su cámara. En un momento vamos a ingresar, vamos a comenzar. Ustedes son 9 estudiantes, solamente hay 2 en sala. Recuerden que no activo mi cámara para hacer uso de la presentación de las diapositivas, pero ya ustedes, bueno, ya me conocen. Y el sábado vamos a estar 3 horas de 12 a 3 en clase presencial en San Lorenzo. Vamos a esperar unos 3 minutos, si no, comienzo la clase. La clase hoy es corta porque a las 2 de la tarde el sistema lo van a actualizar. Entonces vamos a trabajar una hora, creo que la clase es una hora, es muy corta. Es una clase introductoria. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, señor Segura y señor Corozo. Bienvenidos. En breve comenzamos la clase. Vamos a esperar que faltan 5 alumnos por ingresar. Recuerden que vamos a trabajar con bloques de 40 minutos. Cada vez que culmine un bloque, ingresan por el mismo link. Ese link que tienen es un link permanente para todas las clases. Nuestra clase, según me dijo el coordinador académico, va a ser un fin de semana virtual y un fin de semana presencial. Quiere decir que el próximo fin de semana nos corresponde presencial para hacer los ejercicios de la unidad 2, la unidad 1 y la unidad 2 e iniciar. La materia es 90% práctica. Por lo tanto, las horas vamos a utilizarlas más que todo para hacer ejercicio en clase. Solamente la unidad número 1 es la unidad teórica. Del resto, la unidad 2, 3 y 4 son unidades de ejercicios de teoría del consumidor, de teoría de la demanda, la oferta y elasticidad de la demanda. Bueno, mientras tanto, yo voy a hacer presentación del aula virtual y presentación de la asignatura. Un segundo. Buenas tardes, señorita Angélica Rodríguez. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, por favor, puede activar su cámara. Muy bien. Bien, voy a hacer presentación. Nos corresponde ver la asignatura de microeconomía. Ya nosotros vimos macroeconomía.
Voy a hacer presentación del aula virtual, manténgase en línea, en cámara, un segundito. Dentro de cualquier momento paso la asistencia. ¿O ve la pantalla? Sí, profesor. Bien. Aquí tenemos la página general de la asignatura, que es el bloque 0. Como les decía anteriormente, la asignatura de microeconomía comprende 4 unidades. Introducción a la microeconomía, que le iniciamos hoy, teoría del consumidor, la unidad 2, oferta y demanda, la unidad 3, y la unidad 4, elasticidad. Esas son las 4 unidades que vamos a ver. Aquí está mi correo electrónico, mi correo institucional. Ustedes, por supuesto, la hora de consulta será allá en San Lorenzo, porque ustedes no están aquí en Ibarra. En la sección de información van a conseguir los siguientes archivos. Presentación del docente y bienvenida al aula virtual, presentación de la asignatura microeconomía y el sistema de evaluación cuantitativa. Allí les van a aparecer todas las evaluaciones cuantitativas que vamos a tener durante las 4 unidades. También tenemos los resultados de aprendizaje. Los resultados de aprendizaje es lo que el estudiante al terminar la asignatura debe haber aprendido. Entonces, entre ellos tenemos que el estudiante relaciona los conceptos básicos de las ciencias económicas a través de la teoría económica y de los precios También aplica la teoría del consumidor para el análisis económico a través del estudio del equilibrio del consumidor. Identifica la variación de la demanda y la oferta en el mercado de equilibrio por medio de las leyes económicas. Calcula la elasticidad de la demanda por medio de la relación gasto-ingreso del consumidor. Y finalmente, el estudiante debe valorar la elasticidad de la demanda a través de una sensibilidad de la cantidad demandada ante un bien en cuanto a la relación de su precio. Entonces, en eso consiste la asignatura de microeconomía. Por lo tanto, pueden observar que allí no está el Estado. El Estado está presente en la macroeconomía. En la microeconomía actúan solamente los consumidores y el empresario. Ese es el campo de acción de la microeconomía. También se va a conseguir el PA de microeconomía o el programa de microeconomía y una guía de estudio completa de las 4 unidades sobre la microeconomía. Esa guía de estudio también está en la sección general. Con respecto a la bibliografía básica, tenemos diferentes textos que están en la red, o sea, en internet. Está el libro de Dominique Salvatore, de Leroy Miller, de Agustín Cue, de Oscar Caraco, y están 2 sitios de enlace web, los cuales también pueden tener acceso para profundizar. Hay algunos videos también que les voy a enviar para que identifique la asignatura. En la sección comunicación les aparece el calendario académico con la fecha de los exámenes parciales, de gracia y supletorio. Les aparecen las normas de investigación ITCA para la presentación de informes y proyectos de investigación. Ya no vamos a entregar los informes con las normas APA 6 ni las normas APA 7, sino con las normas de investigación propiamente del ITCA. Ya el ITCA tiene sus propias normas de citación y de referencias, las cuales al final se las voy a presentar. Ya ustedes vieron metodología de la investigación, por lo tanto conocen ya cómo se citan cómo se hace la referencia bibliográfica y cómo se hacen las citas, mayor a 40 palabras, menor a 40 palabras y toda la metodología. También se van a conseguir el modelo de portada de la presentación de los proyectos y de informes y los criterios que se evalúan y la estructura de los informes. Con cuáles son esos criterios y cuál es la estructura de los informes, que también son similares a lo que vimos en macroeconomía. Eso les aparece en la sección comunicación. Finalmente, en la sección interacción van a conseguir el glosario. Allí ustedes deben incluir un glosario de los conceptos que observen en las 4 unidades. Esa sección de glosario va a estar aperturada durante todo el módulo. De manera que a medida que vamos desarrollando las unidades, ustedes deben ir incorporando allí términos de la unidad y le colocan su nombre y apellido. Al final del módulo, el alumno que tenga más intervenciones en cuanto al glosario, por supuesto, tendrá una nota de ajuste adicional en aquella actividad de la unidad 3 y 4 donde haya sacado menor nota. Y así que esa sección de glosario
le va a ayudar mucho a mejorar su nota. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta el momento? No, profesor. No. Bien. Entonces vamos a dar inicio a la unidad número 1. Todavía en la plataforma falta alimentar la unidad número 1. ¿Ok? Bien, voy a cerrar entonces la plataforma para iniciar con la unidad número 1. Segundo. Oh, Dios. Segundito. ¿No hay preguntas? Señor Ángelo Segura, ¿no hay preguntas? No lo veo. Ingeniero, le pregunta. No soy ingeniero, soy economista. Bien. Cuando vimos macroeconomía, analizamos que la teoría económica se divide en microeconomía y macroeconomía. ¿Quién recuerda cuál es el papel de la microeconomía? La microeconomía es la que estudia la economía de las empresas. Exacto. La microeconomía estudia la economía de las empresas y también estudia el gasto del consumidor. Por lo tanto, cuando analizamos la microeconomía, estamos en presencia de el comportamiento del empresario y del consumidor. Ahora, esa microeconomía va a depender de una ciencia, ¿verdad?, que todos conocemos, que es la economía. Entonces, dando inicio a la unidad número 1, que es introducción a la economía, a la microeconomía, perdón, es la unidad número 1, el título de la unidad, introducción a la microeconomía. Decimos que la microeconomía parte de la ciencia económica, que es la economía. Por lo tanto, la economía es la ciencia social que estudia la producción, intercambio y distribución de bienes y servicios, o la forma como los bienes y servicios satisfacen necesidades humanas que son ilimitadas a través de recursos limitados. También es la forma en que las personas y las sociedades sobreviven, prosperan y funcionan. Es lo que establece Wikipedia. Sin embargo, la microeconomía, como ustedes bien lo dijeron, o lo dijo el compañero, es la rama de la economía que estudia el comportamiento y desempeño de las unidades individuales. ¿Y cuáles son esas unidades individuales? Los consumidores, la familia, la industria y las empresas. También la microeconomía analiza las decisiones que esas unidades individuales toman en relación con la asignación de recursos y los precios de bienes y servicios. Y esa microeconomía se concentra en la oferta que es dirigida por el empresario y la demanda que la dirige el consumidor, y mediante los factores que determinan a estas leyes microeconómicas y que tienen como referencia para ella interactuar, tanto la oferta y la demanda interactúan a través de los precios y de las cantidades demandadas y ofrecidas. Ese es en esencia el estudio de la microeconomía. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí o no? Bien. Por lo tanto, la microeconomía lo que busca es maximizar la producción, generar beneficio y capacidad empresarial de tal manera que el empresario pueda competir en su sector económico. Podemos analizar una distinción entre la microeconomía y la macroeconomía. Por ejemplo, solamente la microeconomía. Cuando se analiza la conducta de los consumidores, la microeconomía analiza cómo se comporta su demanda a través de una curva de demanda. Esta curva de demanda determina la teoría de la utilidad. Eso lo vamos a ver en la unidad número 2, perdón. Cuando analizamos la conducta de los productores, ese comportamiento se analiza mediante la curva de oferta y sustenta su teoría en la teoría de la producción, sustenta su análisis en la teoría de la producción, lo que producen los productores. Cuando analizamos la determinación de los precios relativos, se toma en cuenta ambas leyes, tanto la ley de la oferta como la ley de la demanda, y se relaciona esa oferta y esa demanda a través de la sensibilidad que sufren los bienes y servicios cuando varían los precios.
Esa sensibilidad, ese impacto que sufren los bienes y servicios cuando varía el precio, se le llama elasticidad. Puede ser la elasticidad, una demanda elástica, una demanda inelástica o una demanda unitaria, que también lo vamos a ver en la unidad número 4. Y finalmente la conducta del Estado. Aunque la conducta del Estado no es parte de la microeconomía, el Estado tiene la función de regular, controlar y relacionar el comportamiento tanto de la empresa como del consumidor, de tal manera que el Estado, su función es controlar y regular el mercado. Para ello obtiene ingresos y realiza gastos. Los ingresos que obtiene el Estado es a través de los impuestos que cobran las empresas. Y, por supuesto el Estado realiza gastos a nivel de gasto público, el gasto en educación, gasto en salud, gasto en inversión y gasto en seguridad. Entonces, como lo ven en el cuadro, ese es el análisis de la microeconomía. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, economista. Ok, gracias. Ahora, cuando relacionamos, ¿verdad? O cuando comparamos las curvas, la microeconomía y la macroeconomía, tenemos que tomar en cuenta diferentes aspectos. Ya en el segundo semestre o nivel habíamos visto lo que es la macroeconomía. Entonces vamos a compararla con la microeconomía. El significado, microeconomía, como ya lo hemos mencionado, es la rama de la economía que estudia el comportamiento del consumidor individual mediante la empresa o la familia, a diferencia de la macroeconomía, que es la rama de la economía que estudia el comportamiento de toda la economía nacional o internacional a través de la función del Estado. La microeconomía trabaja con variables económicas individuales, tales como la demanda, el precio, la oferta, la producción empresarial, la productividad y los costos económicos, a diferencia de la macroeconomía que desarrolla su comportamiento mediante variables económicas o agregados económicos, entre los cuales está el Producto Interno Bruto, la demanda agregada, la oferta agregada, el ahorro nacional, la inversión nacional, gasto público, exportaciones, importaciones, inflación, divisa, consumo nacional, crecimiento, desarrollo económico y balanza de pagos. Esas son las variables que analiza cada una de esas ramas de la ciencia económica. La microeconomía se aplica en cuestiones operativas internas de empresas y familias, mientras que la macroeconomía su aplicación es a través de cuestiones ambientales y externas, así como de decisiones gubernamentales en materia de política económica, ya sea política fiscal, política monetaria o política cambiaria. El alcance de la microeconomía es el producto individual, los bienes y los servicios, la demanda, la oferta, el precio de esos bienes y servicios y los salarios. El alcance de la macroeconomía es la obtención de la renta nacional, el nivel general de precios, a través de la inflación, la distribución de esos bienes y los servicios, producción nacional, entre otros. ¿Por qué es importante el estudio de la microeconomía? Porque a través de ella se determina los precios de un bien o servicio, se determinan los precios de los factores de producción y dentro del análisis económico. ¿Por qué es importante la macroeconomía? Porque a través de las políticas económicas, la macroeconomía busca la estabilidad a nivel general de precios, resolviendo problemas como inflación, desempleo, estanflación y pobreza crítica. Finalmente, los precios en la microeconomía lo que busca es determinar el valor de la mercancía a través ya sean de de bienes sustitutivos o complementarios. Y la macroeconomía analiza esta totalidad de precios a través del índice general de precios o a través del deflactor del Producto Interno Bruto, por lo cual se mide la inflación nacional, inflación que afecta a todos los sectores económicos y también esa inflación es internacional. Entonces hemos observado cómo se compara la microeconomía de la macroeconomía. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí o no? No, economista. Ok, gracias, Bonet. Y finalmente, el análisis microeconómico es de abajo hacia arriba. ¿Qué significa esto?
que se analice primero el comportamiento de los consumidores, luego el comportamiento de las empresas y finalmente el comportamiento del Estado, de abajo hacia arriba. A diferencia de la macroeconomía, que su análisis es de arriba hacia abajo. Se analiza el Estado, luego se analiza la industria, luego las empresas y finalmente el comportamiento del consumidor en forma piramidal. ¿Qué temas toca la microeconomía? Por ejemplo, ¿cómo afectará el precio de una determinada mercancía la cantidad de su demanda? Y a nivel macro, ¿cómo el Producto Interno Bruto podría ser afectado por la tasa de desempleo? Entonces, fíjense que los escenarios son totalmente diferentes. Sin embargo, se plantea que ambas ramas de la ciencia económica son complementarias, ya que para poder identificar el proceso macroeconómico tenemos previamente que conocer cómo se comporta el empresario y cómo se comporta el consumidor. También podemos establecer que la microeconomía es un subconjunto de la macroeconomía y ese análisis microeconómico va a dar respuesta al análisis macroeconómico. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿No? Bien. ¿De qué forma se relaciona la economía con otras ciencias? Señor Ángelo, ¿de qué forma usted relaciona como estudiante de administración? Por favor, enciéndame la cámara. ¿Cómo relaciona usted la economía con la administración, señor Ángelo Segura? Quien no esté o quien no active la cámara según la normativa que emitió coordinación, debo retirarlo de la clase, ¿oyeron? Según lo establece la norma. Señor Segura, ¿no está? Lo retiramos. Bien. Señor Corozo, ¿cómo establece usted la relación de la administración con la economía, señor Corozo? La relación no en que las dos administran recursos Ajá. para un fin. Ok. ¿Y quién depende de quién? ¿La administración depende de la economía o la economía de la administración? Digo que la administración de la economía. Como usted lo dice, es muy cierto. Ambas, en su campo de estudio, abordan aspectos financieros. Es decir, ambas buscan satisfacer necesidades económicas desde el punto de vista de la obtención del dinero, de la rentabilidad, de la ganancia, de la maximización de beneficios y la minimización o reducción de gastos. Quiere decir que ambas ciencias están relacionadas de por sí. Esa es la relación entre la economía y la administración. Por su parte, la economía también está relacionada con el derecho, porque las empresas se sustentan en leyes, reglamentos, ordenanzas. Por ejemplo, también cuando se va a formar una empresa hay que acudir a un abogado mercantil para que diseñe el registro de comercio, de tal forma que de una u otra manera el derecho es una ciencia supletoria, una ciencia auxiliar de la economía con respecto a cómo se manejan las finanzas en el ámbito mercantil. ¿Okay? Con la psicología. ¿Cómo se relaciona la economía con la psicología, señor Bonet? La economía con la psicología economista. Ajá. Con la psicología, Sí. diría que en el comportamiento que cada una dispone, ¿no? Ok, fíjense. La economía analiza el comportamiento de la sociedad. La psicología analiza el comportamiento del ser humano individual. ¿Verdad? Yo como consumidor, cuando voy a hacer las compras al supermercado o al mercado, psicológicamente tengo que estar consciente del recurso monetario que llevo y tengo que hacer una serie de elecciones de bienes y servicios para que me alcance el dinero. Quiere decir que allí estoy actuando de forma racional. Estoy colocando el comportamiento de mi mente en buscar una mejor satisfacción de mi necesidad y servicio. De tal manera que tanto la economía como la psicología estudian el comportamiento humano y el comportamiento social para poder satisfacer
la necesidad de que cada día las necesidades económicas son más crecientes, más ilimitadas, y los recursos son mucho más escasos. Igualmente, cuando tengo una propiedad, yo me apego emocionalmente a mi propiedad. Cuando adquiero un vehículo, cuando compro un vehículo, cuando compro un terreno, compro una casa, allí estoy actuando racionalmente en el ámbito de la psicología, porque me está generando satisfacción, pero también me está Profe, generando... no sé si es su internet o el mío, pero se escucha entrecortado, en ocasiones se realiza todo. Debe ser eso el suyo, porque yo no veo interferencia por aquí. ¿Lo demás sí oyen bien o no? Sí, economista. Sí, debe ser suyo, señorita Angélica. Bien. También la economía la podemos relacionar, ¿verdad?, con la historia. A través de los tiempos han existido procesos, sistemas económicos. Empezamos con el sistema económico a nivel mundial, con el sistema económico primitivo, luego el sistema económico esclavista, el capitalista, el feudalista. Quiere decir que han habido diferentes sistemas económicos, los cuales han atravesado la historia. Por lo tanto, si yo quiero analizar el comportamiento de la economía ecuatoriana en los años 60, los años 50, yo tengo que establecer qué sucedió, qué hechos económicos acontecieron en esa época al país. Por lo tanto, los acontecimientos históricos se ven influenciados por las luchas económicas. En este momento, recién acaba de culminar un paro nacional. Quiere decir que allí hubo confrontamiento entre el Estado y la clase trabajadora, representada principalmente por los indígenas. Esos acontecimientos históricos se marcarán en la economía del Ecuador, igualmente como se marcó el paro del año 2019. Quiere decir que la historia toma todos los acontecimientos históricos para poder desarrollar el comportamiento tanto de las variables microeconómicas como el comportamiento de las variables macroeconómicas. ¿Qué dejó el paro? Por supuesto, dejó un incremento de precios que no van a bajar, precios que se van a mantener, aunque hayan rebajado el precio de la gasolina y del diésel. Los precios no van a bajar. ¿Por qué? Porque la economía no es regresiva, la historia no es regresiva. La historia solamente relata los acontecimientos sucedidos producto del análisis económico. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí o no? De mi parte, no, profe. Ok, muchas gracias. Bien. Con la sociología. ¿Cómo se relacionará la sociología con la economía, señor Lugo? ¿Qué tal, profesor? Yo diría que de ley se necesita la economía con la Ajá. sociología para poder tener lógica al momento de comprar algún producto o de tomar decisiones para las cuales uno vaya a consumir dinero. Ok. Además, fíjense que la sociología distingue las clases sociales. Clase social alta, clase social media y clase social baja. Quiere decir que la economía se interrelaciona con la sociología en la forma como esas clases adquieren y compran los bienes y los servicios. Por lo tanto, actúa de manera directa a través de esas diferentes estructuras sociales que se van modificando a través del tiempo. Por supuesto, fíjense, también si vamos al paro, el paro, ¿a quién más afectó? ¿A la clase alta, a la clase media o a la clase baja? Por supuesto, nos afecta a todos, pero con más incidencia en la clase baja, es decir, en la clase indígena, en la clase trabajadora, ¿verdad? Lo afecta en gran medida. No tanto los empresarios, porque los empresarios ni siquiera saben el costo, los precios de los bienes y los servicios. Pero entonces, esa sociología nos ayuda a entender cómo existe una lucha de clases. Cómo existe una lucha de clase, por ejemplo, entre el Estado y los trabajadores, o una lucha de clase entre la clase marginal y la clase con altos recursos económicos. También las migraciones. Cuando hay procesos migratorios, ¿por qué migran las personas buscando una mejor calidad de vida? También tiene que ver con la economía, por supuesto, esos procesos migratorios, la tendencia es que mejoren la calidad de vida de esos migrantes, porque si no se quedarían en sus países. Entonces, fíjense que de una u otra forma,
Existe una relación estrecha entre la sociología y la economía. Bien. A ver. Y con las ciencias exactas, ¿qué relación existirá entre la economía y la matemática? Pues van Cualquiera puede... agarradas de la mano, ingeniero, porque de nada vale no tener una buena economía y no sabemos sacar una cuenta matemática. Nos pueden salir hasta robando. Sí, recuerda también, sí, muy bien. Recuerda que en macroeconomía vimos los modelos económicos, ¿cierto? Los modelos matemáticos. Vimos el modelo de Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto está compuesto por el consumo nacional, la inversión nacional, el gasto público, las exportaciones y las importaciones. En tal sentido, eso es función matemática. Si sumamos las variables consumo más inversión, más gasto público, más exportaciones, menos importaciones, allí está actuando el modelo matemático. Allí está actuando el modelo matemático de Producto Interno Bruto. Igualmente establecemos que por cada dólar, ¿okay?, el consumidor debe destinar 50 centavos al ahorro y 50 centavos al consumo. Allí también estamos en presencia de la matemática. Por lo tanto, la ciencia exacta, principalmente la matemática, es una ciencia auxiliar de la economía. Igualmente la estadística también es una ciencia auxiliar de la estadística. Es decir, que son ciencias exactas. A diferencia, digamos, de la química o de la física, que aun siendo ciencia exacta, no tiene mucha relación con la economía. Bien, aquí vemos la matemática. Dice, la matemática proporciona herramientas que utilizan en economía al interpretar gráficos, curvas y tablas. Además del álgebra y el cálculo, pues le permiten a la economía construir elaborados modelos econométricos para el crecimiento y desarrollo de un país, interpretar el Producto Interno Bruto y sus variables, tasa de desempleo, tasa de inflación, así como las variables microeconómicas, demanda, oferta, precio, producción, costo, entre otros. Entonces observamos cómo sí existe una relación estrecha entre las matemáticas y la economía. Con respecto a la filosofía, diferentes autores tienen criterios. ¿Verdad? Hay autores que defienden el socialismo, hay autores que defienden el capitalismo. De hecho, hay gobiernos de derecha, hay gobiernos de izquierda, y esa es su filosofía. Muchos de los escritos de Carlos Marx, que es el padre del socialismo, pueden ser catalogados como obras económicas y filosóficas. Además, para ejercer la economía hay que filosofar sobre la vida y sus problemas económicos. También el caso de John Maynard Keynes y de Adam Smith, que son padres del capitalismo. Ellos desarrollaron su filosofía basada en la máxima ganancia del empresario y a través de la satisfacción de bienes y servicios que son ofertados al consumidor. Por lo tanto, la filosofía es también una ciencia auxiliar y está muy relacionada con la economía a través de nuestra forma de pensar. De esta forma de pensar, si podemos decidir por un gobierno de izquierda o también por un gobierno de derecha. Esa es parte de la filosofía y es respetada en todos los campos. Con la ciencia política, más todavía, todo gobierno, todo Estado sustenta su análisis en la ciencia política. El padre de la economía moderna, John Maynard Keynes, también padre de la economía del siglo XX, observó que los hombres prácticos que se creen muy exentos de cualquier influencia intelectual suelen ser esclavos de algún economista difunto. Quiere decir que los presidentes buscan asesoramiento de un economista, la cual puede tener puede tener su filosofía y su ciencia política, ya sea de izquierda o de derecha. Por esa razón, las teorías económicas influyen en la política. Por ejemplo, las ideas económicas de la liberalización, de Milton Friedman tuvo una gran influencia en la política del presidente norteamericano Ronald Reagan. Igualmente, Milton Friedman influyó a nivel político sobre la Margaret Thatcher, que fue primer ministra de Inglaterra en los años 80. Por lo tanto, los presidentes, los gobernantes siempre en su tendencia política buscan asesores de la misma tendencia política. Y para nadie es un secreto que la economía y la política siempre van a estar unidas de la mano para efectos del análisis gubernamental. Y también la economía con la geografía.
Por supuesto, la geografía le ayuda a la economía a posicionar un país. Por eso vemos que todos los países que están cerca de las costas son países mucho más productivos. Quiere decir que la posición geográfica de un país es un factor determinante e importante en la prosperidad del mismo, pues los factores de dicha posición determinan su potencial económico por la proximidad de los mercados y la abundancia de los recursos disponibles. Fíjense que el caso de Bolivia, Bolivia no tiene mar, Paraguay tampoco tiene mar, sin embargo son uno de los países mucho más pobres de América Latina, a diferencia de Brasil, de Colombia, de Ecuador, de Perú, Chile, Argentina, cuya posición geográfica le abastece mucho en el momento de desarrollar exportaciones, importaciones, construcción de puertos, construcción de aeropuertos. Eso es muy importante al momento de analizar la posición geoeconómica y geográfica de los países. Entonces, la geografía es una ciencia auxiliar. En la geografía podemos analizar también los recursos productivos renovables, no renovables, el clima, el suelo, el aire, la temperatura, todas las condiciones atmosféricas que favorecen a un país. Y eso es parte de la geografía que contribuye con la economía de esa nación. Y con las ciencias naturales, ¿qué relación tendrá la economía con las ciencias naturales, tales como la biología? ¿Qué relación tendrá la economía con la biología? Cualquiera puede intervenir. Estoy evaluando. ¿De qué forma la biología contribuye con la economía? No digo nada. A través de estudios, profesor. Ajá. De estudio de células, fíjense. Todas las ciencias, ya lo habíamos dicho, están relacionadas con la economía. Ahora, la economía, ¿quién la desarrolla? Un ser humano. Y por eso la economía resuelve problemas económicos para el hombre y por el hombre. Siempre el ser humano está en contacto interactivo con el entorno. Por lo tanto, la biología compone al ser humano que es el consumidor, compone al ser humano que puede ser un empresario, a través de células, tejidos, órganos y sistemas. Por lo menos yo como consumidor soy una persona humana, soy pensante y tengo un pensamiento racional que me caracteriza como consumidor cuando voy al supermercado a hacer mis compras de bienes y servicios. ¿Okay? Con la química, porque la química estudia los elementos químicos y moléculas que conforman al ser humano, ya sea oxígeno, agua, proteínas, lípidos y carbohidratos. También ese ser humano está compuesto y necesita alimentarse para poder contribuir con ese desarrollo químico de su cuerpo. Con la física, estudia lo referente al movimiento de los cuerpos, ya sea velocidad, fuerza, distancia y tiempo. Lo que le decía, por ejemplo, una empresa que esté en una ciudad, a la persona se le va a hacer mucho más fácil trasladarse a esa empresa. A diferencia de una empresa que tenga el campo, la distancia va a ser muy, muy lejana. ¿Okay? La velocidad, bueno, a la cual tendrá que llegar, tendrá que irse en carro, no se puede ir a pie. Y el tiempo en realizar las compras también es parte de esa física. Quiere decir que las ciencias naturales sí contribuyen a la ciencia económica con respecto al estudio del ser humano. Finalmente, la economía estudia necesidades del individuo y las alternativas para satisfacer todas sus necesidades a través de la elección, a través de la calidad de los alimentos que contribuyen a mejorar la salud de los individuos. Bien, ¿qué es para usted el precio? Señor Corozo, ¿qué significa el precio? ¿Qué es el precio? El precio, un valor Ajá. inicial de un producto. ¿El qué? Repítame. Lo defino como el valor de algún producto. El valor monetario de un producto o servicio, eso es correcto. Entonces vamos a entrar en materia de la teoría general de precios. Aquí vemos un señor, ¿verdad? Buscando precios, buscando los menores precios. Fíjense que ahí está la gama de aceites y él observa cada uno de los precios. Por supuesto, siempre se busca el menor precio, aunque esto no reporta una gran calidad. Por lo tanto, en la teoría general de los precios, las familias son las dueñas de los factores de producción. ¿De qué factores dueña la familia?
¿Cómo se llama ese factor? Que lo vimos en macroeconomía. ¿Será dueña del factor capital, dueña del factor trabajo o dueña del factor tierra? Capital. Del factor trabajo. El factor capital, el dueño es el empresario. La familia es dueña del factor trabajo. ¿Por qué? Porque es la fuerza laboral. La familia que ofrece su fuerza laboral a cambio de un salario. En cambio, el empresario ofrece capital, ofrece invertir a cambio de una tasa de ganancia. En ese sentido,